Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, aquí va el segundo vídeo. Vamos a ver si hacemos una, un repaso rápido de lo que viene a ser en el libro el punto 2, que también vimos en clase ya, pero bueno, que es bueno refrescar, porque con todo este lío seguro que algunos se ha despistado un poquillo, que son las tablas y las gráficas, ¿vale? En el correo que les envío, en el que repito que les pongo el contenido que será objeto de examen, que por suerte es un examen que aunque es muy importante no tiene mucho contenido. Ya vimos el otro día toda la cuestión de los ejes cartesianos, que apelo al vídeo anterior por si a alguien no le ha quedado claro. Y el segundo punto hablaba de saber leer una tabla que relacione dos magnitudes. Y luego también hablaba de saber representar adecuadamente los datos de las tablas de manera gráfica, ¿vale? Así que de alguna manera, estos dos puntos que he dicho muy resumidamente va a ser el contenido objeto de este tema, ¿vale? Entonces, sabemos que estamos en el tema del libro que es el 8, que vamos a llamar el tema de funciones, aunque el tema en el libro como tal hace más referencia a tabla y gráfica, que es justo lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Tablas y gráficas. Es muy fácil, es muy sencillo y en todo caso es intuitivo. A quien le cueste más no pasa nada, puede ver el vídeo este las veces que quiera, darle para adelante, darle para atrás, repetir 37.000 millones de veces todo lo que quieran. Y aparte, sobre todo, saber que estos vídeos, aunque los haga yo, que digamos que me centro exclusivamente en el contenido que ustedes tienen que dar en clase, puesto que soy el profesor, pero siempre hay un montón de contenido complementario en la web, en YouTube particularmente, pero también hay un montón de blogs, otras plataformas audiovisuales también, en el que seguro que podrán encontrar un montón de material interesante, además de, obviamente, el libro, ¿vale? Sin más dilación, empezamos ya con esta cuestión de tablas y gráficas. Entonces, la cuestión, vamos a ver, si yo aquí hago una... bueno, recapitulando rápidamente, sabemos que cuando nosotros teníamos esto de aquí que le llamamos eje de coordenadas, teníamos el eje X, que era el eje de abscisas, luego el eje horizontal, y también teníamos el eje Y, que es el eje de ordenadas. Y con esto ambos ejes, que son perpendiculares entre sí, es decir, forman un ángulo de 90 grados el uno del otro, los llamábamos ejes de coordenadas o ejes cartesianos. Esto es como un súper resumen del anterior vídeo. Aquí poníamos un punto que tenía una coordenada X y una coordenada Y. Y con esto me quedo. Efectivamente teníamos una X y teníamos una Y. Y así definíamos los puntos, ¿no? Con una coordenada X y con una coordenada Y. Bien, ahora, ¿quién es la X y quién es la Y? Pues las tablas y las gráficas de alguna manera relacionan esta X e Y, lo que de una manera más concreta, más particular. En vez de hablar de X y de Y de una manera abstracta, empezamos a hablar de dos magnitudes concretas. Dos magnitudes concretas. Magnitudes o datos en concreto. Vamos a poner ejemplos. Vamos a suponer que para mí la X es, la defino como, en este caso, la edad medida en meses. Que para mí la Y será el peso medido en kilogramos. Pues yo puedo con una tabla representar estas dos. ¿Tiene algo que ver la edad con el peso? Bueno, sí. No sé si será directamente proporcional, seguramente no, porque no siempre va a ascender de la misma manera, pero sí que es verdad que en general va a haber épocas que cuando aumente la edad, este peso podrá aumentar o disminuir. Entonces puedo reflejar esta variación del peso con respecto a la edad, al tiempo. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva.
vamos a decir, como acabamos de poner, que la X es la edad en meses y que la variable Y es el peso en kilogramos. Pues vamos a representarlo en una tabla que haremos así. Haremos así. Entonces, esto de aquí, ¿qué será? Perdón, aquí. Aquí vamos a poner la edad, que lo mido en meses. Puntualizo esto de meses, porque la edad sabemos que no tiene por qué ser en meses. De hecho, nosotros habitualmente hablamos de años, pero si hablamos de un bebé es muy habitual hablar de meses, por ejemplo. O si tú le preguntas a alguien que esté embarazada, oye, ¿cuánto tiempo llevas? Te suele hablar también en semanas. Así que el tiempo, aunque lo habitual es hablarlo en años, en función de qué concretamente quieres particularizar, puedes hablar de meses o de semanas. ¿Por qué digo edad de meses? Porque vamos a suponer, voy a quitar todo esto, vamos a suponer que estamos hablando del caso de un bebé, ¿vale? Vamos a poner que estamos, lo voy a poner aquí, estamos hablando, en este ejemplo, de un bebé, ¿vale? Por eso tiene sentido hablar en meses. Dicho lo cual, tenemos la edad en meses y tenemos el peso en kilogramos, ¿vale? Bien podría ser en gramos y demás, pero bueno, como ya los niños desde que nacen suelen pesar, salvo que sea muy prematuro, suelen pesar ya más de 2 kilos, 2 kilos y pico, 3 kilos y pico, 4 kilos a la gente más grande, pues vamos a dejarlo así. Entonces vamos a poner edad en meses. Vamos a poner 0, es decir, en el momento del nacimiento, 0. Y vamos a ir luego cerrando aquí, cerrando aquí. Vamos a ver si queda más o menos limpia la grafiquita esta. Habitualmente este tipo de ejercicios la tabla se les viene dada. Ustedes ya lo saben del libro. Pero en todo caso, sepan un poco a qué se refiere todo esto. Entonces vamos a decir meses, 0. Vamos a poner aquí, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sí, aquí pondré 18. Ojo, ese salto. Y con esto cerramos el 24, que sería cuando cumple 2 años. Dense cuenta que estamos hablando, recuerdo, en meses, así que 24 meses son cuando el bebé tiene 2 años. Entonces, el peso que tuvo con una edad de 0 meses, es decir, en el momento del nacimiento, del alumbramiento que se dice, vamos a decir que pesó 3,1. ¿Vale? A los 2 años vamos a decir, perdón, a los 2 meses vamos a decir que tenía 4,9. A los 4 vamos a decir que tenía 6,3. A los 6 vamos a decir que tenía 7,8. A los 8 vamos a decir que tenía 8,8. A los 10 vamos a poner, por ejemplo, que tenía, esto me lo estoy inventando, pero podría ser más o menos real. A los 10 vamos a decir que tenía 9,1. A los 12, 9,4, por ejemplo. No, voy a poner 9,3. 9,3. A los 18 vamos a poner 10,1. Y a los 24 vamos a poner 10,2. Y aquí vamos a poner 11. Bien. A partir de este punto, si esto me lo dieran de entrada, es una tabla, claramente. Esto de aquí, ni que decir tiene para todos ustedes, que si yo les digo, oye, ¿esto cómo se llama? Muchos de ustedes dirán que efectivamente esto se llama tabla. ¿Qué es lo que hace una tabla? Relacionar dos magnitudes concretas. En este caso hablo de la edad y hablamos del peso. Y de alguna manera estamos diciendo que según avanza en edad, el peso va variando. No tiene mayor misterio, ¿vale? Sobre esto yo podría decir algunas preguntas. Por ejemplo, vamos a poner preguntas. Vamos a poner este color y diríamos, pregunta A.
¿Cuánto pesó el bebé al nacer? Pregunta B. ¿Cuándo superó el bebé los 7 kilos de peso? ¿Qué semestre engordó menos el bebé? Este tipo de preguntas me valen. Vamos a hacer aquí, para que no se me olviden, estoy haciendo una chapusilla por otro lado. Leches. A ver, fotos. Vale. Entonces, vamos a ir contestándola. ¿Cuánto pesó el bebé? Vamos a ver si borro esto. Bueno, lo voy a borrar aquí arriba. ¿Cuánto pesó el bebé? Pregunta A. ¿Cuánto pesó el bebé al nacer? Pero me preguntan al nacer, pero perfectamente me podían decir ¿cuánto pesó? Esto estamos en la pregunta A. ¿Cuánto pesó? Me dice al nacer. Entonces, ¿al nacer qué significa? Con 0. Pero en vez de al nacer me podrían haber dicho al año, por ejemplo. Pues entonces sé que tendría que mirar esta de aquí. O a los 2 años, pues tendría que mirar esta de aquí. O cuando tenía 6 meses, tendría que mirar esta de aquí. ¿Vale? Lo que está en concreto me dice cuánto pesó el bebé al nacer. Entonces yo tengo que ser capaz de leer, identificar que al nacer se refiere que tenía edad 0. Entonces cuánto pesó, lo miro aquí abajo y diré al nacer el bebé pesó 3,1 kilos. Tan sencillo como eso. Que me hubieran dicho cuánto pesó cuando tenía 6 meses, pues yo me voy a los 6 meses y leo debajo y hubiera dicho 7,8. ¿Vale? Tan sencillo como eso. Pesó 3,1 kilos. Ahí lo voy a dejar. B. ¿Cuándo superó el bebé los 7 kilos de peso? Bueno, pues ahora me preguntan cuándo superó los 7 kilos de peso. Pues yo voy al peso y leo por esta columna. 3,1 nada, 4,9 nada, 6,3 nada, 7,8. Ojo, de aquí a aquí tengo el 6,3 y de repente tengo el 7,8. Y me está preguntando que cuándo el bebé superó los 7 kilos de peso. Así que yo podré decir que entre los meses 4 y 6, el bebé superó los 7 kilos. ¿Lo ven? Tan sencillo como eso. Si me hubieran dicho, oye, ¿cuándo el peso supera los 10 kilos? Pues yo me voy por aquí, y veo que entre estos dos está el valor 10. Así que entre 12 y 18 hubiera estado la respuesta. No es el caso, me preguntan simplemente 7 kilos y ahí lo dejo. Y vamos a la C, me dice, ¿qué semestre engordó menos el bebé? Semestre, tenemos que saber que son 6 meses. Y si no lo saben, ya lo saben ahora. Así que de 0 a 6, de 6 a 12, de 12 a 18 es un semestre entero y de 18 a 24 es un semestre. Así que tengo 4 para... Aquí sería el primer semestre, este sería el segundo semestre, este es el tercer semestre y aquí tenemos el cuarto semestre. ¿Cuándo engordó menos el bebé? Bueno, pues yo digo, a ver, primer semestre, 7,8 menos 3,1. El primer semestre, 7,8 kilos con el que terminó, menos 3,1 kilos con los que empezó, pues hay una diferencia de 4,7 kilos, es lo que engordó en ese semestre. Vale. El primero, voy a ponerlo aquí. El primer, no, a ver, 4,7, a ver, voy a hacer, sí. Primer semestre, 4,7 kilos. Vale. Que como verán tengo poco espacio, así que voy a intentar optimizarlo un poquito. Pruebo con el segundo semestre. Vamos a ver. Va de 9,3
kilos con lo que terminó el año, ¿lo ven? Cuando tenía 12 meses tenía 9,3 kilos de peso, menos el 7,8 que antes era el final, ahora es el inicial, 7,8 kilos. Pues esto hace una diferencia de 1,5 kilos. Así que el segundo semestre hay una diferencia de 1,5 kilos. Es mucho menor, como podrán ver. Ojo que estos datos me los he inventado, aunque he intentado ajustarlos un poco a la realidad con la experiencia que estoy teniendo ahora como padre primerizo, pero en todo caso pueden estar un poco desvirtuados de un ejemplo real, rigurosamente real. Vamos al tercer trimestre. ¿Qué pasa? Que aquí yo tenía el 0, el 2, el 4, el 6. En el primer trimestre iba bimensual los datos. Después tenía del 6, el 8, el 10 y el 12. Así que aquí tenía 4 meses del primer semestre, aquí los otros del segundo. Sin embargo, ahora solo tengo el inicio y el final del tercer semestre. Entonces son 10,2 kilos, que es este dato de aquí, menos 9,3 kilos. Y así que tengo aquí 0,9 kilos, que son 900 gramos, es lo que aumenta en el tercer semestre, son 0,9 kilos, cada vez un poquito menos. Y vámonos a calcular ya el último, que sería el cuarto semestre. Espero que más o menos estén entendiendo todo. No es especialmente complicado y creo que haciendo ejercicios lo veremos mejor. Esto es una forma un poco de explicar, pero intento que sea lo más práctica posible, porque entiendo que las tablas son bastante intuitivas. Hay que saber leer, hay que saber dónde mirar, de alguna manera, ¿no? Entonces, el cuarto semestre, vamos a terminar, serán 11 kilos con los que termina el segundo año, menos estos 10,2 kilos a los 18 meses. Y esto es 0,8 kilos. Conclusión, pues si el primer semestre, vamos a hacerlo en este color, si el primer semestre era 4,7, el segundo 1,5, el tercero 0,9 y el cuarto 0,8, y que me preguntan, ¿qué semestre engordó menos el bebé? La respuesta es en el cuarto semestre. Pero justo por todo esto que he calculado. Ya que lo he calculado, soy capaz de responder con claridad, ¿vale? Pues estos son un poco las tablas. Tendremos que ver ejercicios, pero de forma, digamos, explicativa no tiene mayor ciencia, ¿vale? Un poco por resumir, siempre tenemos que tener claro que una tabla va a presentar una magnitud, la que sea, y otra, ¿vale? Generalmente esta está en función de esa, es decir, hay una cierta relación entre dos magnitudes que reflejamos en la tabla. Muchas veces suele ser el tiempo, pero no tiene por qué. Vamos a suponer, con este caso, y lo utilizaré para dar pie a las gráficas, vamos a suponer este ejemplo. Estos son números de la jornada de liga. Bueno, espera, voy a ponerlo, porque si no luego no se van a enterar esto que carajo es. Vamos a ver. Vamos a hacerlo un poquito mejor. Ahí. Ahí. Vamos a decir que esto es número de la jornada de liga. Y debajo voy a poner puesto en la tabla del Real Madrid. ¿Vale? ¿Entienden un poco la idea que vamos a hacer? Sería, voy a ir dando una serie de, vamos a completarla, más o menos que sea así lo más completa posible. Me lo voy a inventar, obviamente, aunque este sí va a ser bastante realista. Vamos a decir, si hay 38 jornadas, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 huecos. Vamos a poner aquí que es la primera vuelta que he concluido. Entonces diremos, más o menos, 4, vamos a poner 4 en la quinta. Vamos a poner en la 9. Vamos a poner en la 14. Y vamos a poner en la 19, ¿vale? Así que aquí pondremos en la 24. Aquí pondremos en la 28.
Aquí pondremos la 33 y ahí es la 38, ¿vale? Esto de aquí son el número, lo acabamos de decir, esto que acabo de escribir es el número de la jornada de liga. Sabemos que una liga tiene 38 jornadas, la primera vuelta terminará en la jornada 19, que es la mitad de 38, y luego volverá a enfrentarse cada equipo contra cada otro equipo, pero en campo contrario. Ya sabemos cómo va. Y entonces vamos a suponer que el Real Madrid en la jornada quinto va cuarto. Empezó flojillo la liga. En la noveno sigue cuarto, ojo. En la 14 ya deja al Valencia atrás. Va al tercero. De la 14 a la 19, con algún pinchazo del Atleti y demás, logra ponerse segundo. Ya saben que el primero es el Sevilla. El Barça este año le está yendo muy mal y está por debajo de la 10ª plaza, no entra ni en Europa League. En la jornada 24 vuelve a caer a la tercera, se ha enfrentado directamente al Atleti y la cosa ha salido mal, pero ojo, a partir de aquí empieza una remontada épica. Segundo en la 28, logra por primera vez y justo en la 33 ponerse primero y acaba efectivamente alzándose con el título campeón de liga. Esto que es un ejemplo inventado por mí, pero perfectamente puede ser real, puesto que ya saben que el Real Madrid es el mejor equipo que tenemos en la liga. Pues entonces vamos a estudiar esto. Esto no deja de ser, nuevamente, matemáticamente, vamos a quitar ya las bromas, esto será una tabla en el que relaciona el número de la jornada de liga, que bien podría ser la X, con el puesto en el que está el Real Madrid en ese momento, en esa jornada concreta en la liga, que bien puede ser la Y, ¿vale? Dicho esto, vamos ahora a pasar a cómo puedo representar gráficamente esta tabla, y es un ejercicio que tenemos que ser capaces de hacerlo sin mayor problema, ¿vale? Cuando dibujamos puntos, y esto que voy a decir ahora le doy bastante importancia, cuando dibujamos puntos, voy a ponerlo esto como marcando aquí, cuando yo dibujaba puntos, sabemos, y es la segunda vez que lo repito en el vídeo, pero es muy importante, que dibujaba lo que llamamos eje de coordenadas, y entonces puede haber un punto en cualquier zona de los ejes, incluso sobre los propios ejes. No lo dije en el otro vídeo, pero lo recalco ahora. Esto de aquí le llamamos el primer cuadrante, esto es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante, ¿vale? Dicho esto, es habitual que cuando representemos puntos dibujemos los ejes de coordenadas, también llamados ejes cartesianos, como les decía en honor a René Descartes, ¿vale? Eso de cartesiano, Descartes, ¿vale? Ahí viene el lexema común de ambas palabras. Entonces, es habitual que cuando representemos puntos cojamos digamos, la totalidad de la representación. Sin embargo, cuando hacemos tablas, muchas veces nos quedamos solo con el primer cuadrante, y esto es súper importante. Nos quedamos solo con el primer cuadrante, porque muchas veces nos basta. No siempre, tenemos que ser capaces de ver cuándo usamos uno y cuándo otro. Pero, por ejemplo, en este caso, el número de jornadas de liga van desde la jornada 1 a la 38. Así que no tiene sentido pensar en la jornada 0, o la jornada -1, o la jornada -17. Pues si en el eje X voy a poner las jornadas de liga, no tiene ningún sentido dibujar toda esta zona de la derecha. Y lo mismo diré con los puestos de la tabla del Real Madrid. Los puestos podrán ir del puesto 1, que sería el primero, al puesto 20. Pero no tiene sentido pensar en el puesto -1, o el puesto -17, o el puesto -1000. Así que esta zona de aquí será la que necesite y esta zona no. Es por eso que me quedo solo con el primer cuadrante, ¿vale? Esto es muy importante, Si no lo han entendido, porque sé que ahora si ves la foto y nadie te explica, no hay quien entienda estos gráficos que acabo de dibujar, pero si van poco a poco, comprenderán esto que acabo de decir, ¿vale? Entonces es súper importante, repito a palabra mientras voy borrando todo. Voy a darle con el dedo, que así creo que no hace tanto sonido. Que cuando nosotros pasamos de representar una tabla a hacer una representación gráfica en la que claramente seguimos expresando lo mismo, es decir, si en esta gráfica yo estoy representando el número de la jornada de liga y el puesto de la tabla del Real Madrid, en la gráfica, en cada eje va a venir el número de la jornada de liga y el puesto de la tabla del Real Madrid. Eso tiene todo el sentido del mundo. Pero que no es necesario dibujar por completo
los ejes, ¿vale? Simplemente bastará con el primer cuadrante y a eso vamos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a poner aquí un eje vertical y aquí un eje horizontal. Repito, no hace falta poner los ejes cartesianos por completo, X e Y y demás. No es necesario, nos quedamos solo con el primer cuadrante muchas veces, si es que es lo único que necesitamos, ¿vale? Esto lo acabo ya de decir, pero repito, así que de alguna manera podemos decir que esto de aquí equivale a esta zona de aquí. Pero si aquí no voy a dibujar nada, no tiene sentido ponerlo, porque me como espacio en el folio y sin embargo luego todo me queda el dibujo muy apelotonado, ¿vale? Es hasta por una cuestión visual, estética, ¿vale? Tenemos que tener esa capacidad de poner a escala lo que quiero representar y evitar representar cuestiones que son innecesarias, despreciables, digamos. Despreciables no en el sentido peyorativo, sino que no tiene valor representarlas, ¿vale? Entonces, vamos a poner aquí, en el eje de las X, el número de la jornada. Y aquí, el puesto en la tabla. Si usted ve en la tabla, habitualmente el 1 está arriba, ¿vale? Así que pondré el 1 arriba y el 20 abajo. El 1 arriba y el 20 abajo. Voy a hacer primero una representación que no es del todo correcta y luego voy a decir, bueno, va a ser correcta, pero no lo fina que podría ser. Y ahora verán el porqué. Bueno, las jornadas, aquí estará 38, pues más o menos en la mitad aquí estará la 19. Y vamos a ponerlo como son casi equidistantes, no me voy a volver muy loco. 14, 19, 24, 28 y 33. Vale. Bueno, pues si yo voy a representar, empiezo a decir, vamos a ver. 5. En la jornada 5 estaba en la posición cuarta. Pues eso es el 1 y esto es el 20. Aquí estará el 10. Aquí estará el 5. Pero fíjense que todos los datos que tengo antes de representar, yo veo que me voy a mover entre la cuarta y la primera posición continuamente. Así que tiene sentido si el 4 está aquí. Tiene sentido dibujar todo esto aquí, todo este espacio, dejarlo en blanco, para que haya un punto aquí, uno un poco más arriba, luego uno, y estén todos como en una nebulosa aquí arriba. Sería correcto, pero sería algo parecido a lo que acabo de decir, de no tener la necesidad de representar los ejes cartesianos al completo, es decir, todos sus cuadrantes. En este caso es lo mismo. Si yo sé que me voy a mover solo en un rango entre la posición 4 y 1, porque lo veo aquí en los datos, no es necesario dibujar todo esto. Y sin embargo, hacíamos, y aquí viene la especie de magia, que no es tal tampoco, vamos a hacer, si yo borro estos números, y ojo lo que voy a hacer aquí, si recuerdan, vimos en clase que yo podía hacer perfectamente esto. ¿Qué significa esto? Que yo aquí, por ejemplo, pongo el 4, 3, 2 y 1. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que entre el 20 que está aquí abajo y el 4, todo lo que hay en medio, lo acorto porque no quiero, ¿ven? Lo acorto porque no quiero que me quede un gran espacio vacío y todo apelotonado en esta zona. Ahora de alguna manera he estirado la zona que me interesa, como verán ahora, y se verá con mayor nitidez la representación gráfica. ¿Entienden esto que estoy diciendo? Es importante, sobre todo porque las representaciones nos quedarán más nítidas, más legibles, de alguna manera podemos decir, que al final es de lo que se trata. Ustedes imagínense que ahora, por ejemplo, que en la tele, que está todo lleno de gráficas, continuamente a diario, ya saben la razón, pues que sean gráficas mal hechas, pues la información que quieren transmitir se desvirtúa. Cuando yo como lector, como observador de esa gráfica, intento interpretar la gráfica, esto es muy importante, hablamos de interpretar la gráfica, pues de repente, como está mal o está distorsionada o no es rigurosa, está mal representada a fin de cuentas, pues la información que yo extraigo, que soy capaz de interpretar, es errónea. Así que tenemos que intentar evitar eso. No solo
cuando leemos tenemos que intentar ser críticos con la representación, sino que cuando nos toque la responsabilidad de representar a nosotros mismos, intentar hacerlo bien. Así que este tipo de gestos o la equidistancia que tiene que haber entre estos valores, veremos ejercicios en los que la equidistancia no está. Aquí vemos que de aquí a aquí hay 4, de aquí a aquí hay 5, de aquí a aquí hay 5, de aquí a aquí hay 5, de aquí a aquí hay 4 y de aquí a aquí hay 5 y de aquí a aquí hay 5. Entonces, bueno, no me preocupa que esto y esto, aunque este sea 4 y este 5, sean casi iguales. Pero si aquí hubiera 4 y aquí 50, la distancia hay que hacerla relativamente proporcional. Esto creo que fue, si no recuerdo mal, Dylan en clase, que salió en la pizarra, pero que es un error no de él, sino muy habitual. Y fue muy importante verlo todo junto para ahora poder apelar a él y tenerlo esto presente, ¿vale? Pues vamos allá, sin más dilación, que me voy un poco por las ramas. Empezamos en la jornada 5. Estaba en la posición 4, pues en la jornada 5 estaba en la posición 4. En la jornada 9 seguía ahí peleando y luchando, pero no había manera de subir todavía de posición, así que sigue en la 4. Estos dos están horizontal, ¿lo ven? Porque sigue en la misma posición. En la jornada 14, ojo, ya hay una pequeñita remontada, empieza a atisbarse cierta esperanza para la afición madridista. Esto me está saliendo un poco cambaillo, pero ahí está. En la 14, posición 3. En la jornada 19, ojo, que llega la alegría, justo en la época después de Navidad. Jornada 19, que suele darse como a principios de enero, a mediados de enero. Ojo, ahí está, jornada 19. El Madrid se sitúa ya segundo, solo a la cola de un Sevilla que está apoteósico ese año. En la jornada 24, ojo, dijimos que derbi madrileño de por medio. Sé que estos ruiditos... Ay, no, perdón. Sé que estos ruiditos molestan un poco, pero es que si no, no puedo representar. En la 24 desciende a la posición 3 porque ha perdido el derbi. Encima en casa. La afición está un poco triste, pero a partir de aquí, ojo, eso le sirve como punto de inflexión y el Madrid empieza a estar intratable. Empiezan a encarrilar victorias consecutivas. En la 28 se pone segundo. En la 33 está ya líder. Y aparentemente dominando la liga. Virtual campeón. Ha aplastado al Sevilla con una manita. Y en la jornada 38, como bien refleja la gráfica, se alza, vamos a ponerlo en amarillo aquí, modo medalla de oro, se alza con la victoria. Pues esto que acabamos de hacer, un poco con teatrillo, no deja de ser más que la representación gráfica de la tabla. Ahí está. Yo podría, puesto que desde la jornada 1, desde que empieza la liga hasta la 38, es un continuo, yo podría representarlo de esta manera. Vale, esto se ha ido. Voy a quitar esto porque me puede dar error. Y aquí vemos más o menos la evolución que ha tenido el Real Madrid esa liga hasta que se alza con el título. ¿Lo ven? Pues esto de aquí es lo que decimos una representación gráfica. En el fondo da la misma información que la tabla. Si yo miro la tabla y pregunto, vamos a ver, pregunta A, ¿en qué puesto estaba el Real Madrid en la jornada 24? Pues yo me vengo y digo, vamos a ver, la jornada 24 está aquí y está en la posición 3. Pues si yo voy a la gráfica y digo, ¿en qué puesto estaba el Real Madrid en la jornada 24? Pues yo, aquí en el número de jornada, me voy a la 24 y leo, ahí está su punto, y me vengo aquí, el 3. Efectivamente, gráfica y tabla me dan misma información. Tiene todo el sentido del mundo. Si son dos maneras de representar una misma realidad, digamos, tiene todo el sentido que yo al leerla extraiga la misma información, exactamente la misma información. Podría decir, ¿cuál ha sido la posición más baja del Real Madrid en Liga? Bueno, pues según esta tabla, que no es completa, porque yo no sé si en la jornada, por ejemplo, 2 estaba el octavo, no tengo ni idea, pero con los datos que tenemos podemos afirmar que
de la jornada 5 a la 9, o sí, la 5 a la 9, porque este tramo de aquí no tenemos información, pero de la 5 a la 9 fue la posición más baja que podemos identificar en la tabla. ¿Cuál ha sido su mayor posición? La primera. ¿En qué momento descendió? Entre la 19 y la 24 hubo aquí, de aquí a aquí, un descenso en la tabla. ¿Lo ven? ¿En qué tramo estuvo ascendiendo ininterrumpidamente? Pues entre la 9 y la 19, de aquí, pasando por aquí hasta llegar aquí, estuvo ascendiendo, pero también de la 24 a la 33 estuvo en ascenso. ¿En qué jornada se mantuvo sin subir ni bajar puestos en la tabla? Pues entre las 5 y la 9 estuvo ahí, lo vemos recto en la tabla, ni sube ni baja, pero también a partir de la 33 a la 38 se mantuvo líder indiscutible de la liga. ¿Entienden un poco el asunto? Este tipo de preguntas se pueden hacer relacionadas con la tabla. Saber identificar una tabla es muy importante. Perdón, una gráfica es muy importante. En todo caso, y con esto terminamos este vídeo, tenemos que intentar entender que son dos maneras que tenemos de representar una misma realidad entre dos conceptos o dos magnitudes que se relacionan. ¿Vale? Pues con esto terminamos. Espero que les haya sido de utilidad o que les sea de utilidad. Y pasaríamos ya al tema de funciones. Aprovecho para, como siempre, pedirles que se cuiden mucho. Espero que estén todos muy bien. Y nada, decirles que inmediatamente termine este vídeo intentaré ponerme con el siguiente para que tengan cuanto antes todo el material para poder hacer los ejercicios. Sé que muchos de ustedes me están diciendo que a partir del punto 3 no lo entienden muy bien los ejercicios, y es normal. No se frustren. Los ejercicios yo pongo unos días para que no pierdan la costumbre del trabajo diario y la rutina, porque estando todo el día en casa es fácil distraerse. Sin embargo, si no entienden algo, no se frustren. Esperen a que lleguen los vídeos, vemos los vídeos y ya lo corregiremos, ¿vale? Tenemos todos, tanto ustedes como los propios profesores, que adaptarnos a esta nueva situación. Así que quien sienta agobios, que se relaje, porque no tiene cabida en este momento agobiarnos, ¿vale? Cuídense mucho y seguimos